Hola, ¿cómo están? Todas y todos. Espero se encuentren muy bien, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de repaso de este ciclo escolar. Ya no se llaman repasos, ya se llaman replays, porque todo mundo ya sacó sus mega repasos. Entonces, para traer propuesta, se llaman replays ahora. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este replay, chicos? Híjole, pues repasar todo lo que vieron en este primer bloque, ¿vale? Les decía, es un bloque muy sencillo, siento yo. Este bloque es para que de verdad aseguren lo más que se pueda. Si quieren el 10 sin problema, ustedes son los que se ponen los límites, pero apúntenle a lo grande. ¿Por qué? Porque los temas creo que son sencillos. Eh, es mucho lo que siempre les están repitiendo en cada año de lo que les preguntan. Entonces, es fácil que les vaya bien. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque en segundo bloque y tercer bloque se ponen un poquito complicadas las cosas, más en segundo bloque. Segundo bloque, que es de verdad de mis favoritos, es un bloque muy complejo porque es mucha molécula. Si ahorita vieron mucha molécula, en segundo bloque, multiplíquenlo. Entonces, si les llega, y que espero que no, pero que si les llega a ir a lo mejor no tan bien en segundo bloque, pues tienen ahí su colchoncito en primero para asegurar ese 10, ¿vale? Tercer bloque, pues está más, o sea, yo creo que está un poco más sencillo que el segundo, si le entendiste, claro. Si no, muchos dicen que este es el complicado porque pues, es entender al primero y al segundo, ¿no? Pero pues, también tienen los suyos. Este repaso, quiero aclarar, porque esto va a estar en YouTube y no quiero que ahí anden diciendo de que no, es que el de Sox me dijo que con el repaso sale y no sé qué tanto. A ver, voy a aclarar algo. Este repaso, chicos, está hecho con la intención de que repasen literalmente los puntos clave de cada tema. Si tienen dudas, las aclaren y también como que vean una visión, que digo, eso es algo que traté de hacer todo el bloque, pero una visión integral de todo este bloque, ¿vale? Está más enfocado al DEPA, pero si ustedes están en ceros y quieren solamente sacar el DEPA con este repaso, yo no lo recomiendo, ¿vale? A menos que complementen con las inmunotas o los pizarrones que hicimos en clase, ¿vale? Eso es lo que yo les recomiendo, ¿va? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, este tema, este bloque, si recuerdan, se divide en dos unidades, generalidades e inmunidad innata. Obviamente, lo más preguntable de este bloque es esto, inmunidad innata. ¿Qué es lo que yo porque siempre me lo preguntan y estoy seguro que en el grupo lo van a preguntar. Y les voy a mandar el sticker de lean mamis. Pero, ¿qué es lo que creo que es como muy preguntable o como que yo le daría más prioridad a la hora de los temas? Lo ideal es que todo, pero pues sí hay temas más preguntables que otros. Generalmente, inflamación es el tema que se gana este bloque por mucho, ¿vale? Moléculas, cinética de activación, conceptos, inmunodeficiencias. Acuérdense que este bloque tiene inmunodeficiencias. Entonces, ese es el tema de los más preguntables. Después de ahí seguiría complemento, que complemento, acuérdense, todo mundo estudia complemento y se sabe al 100 las vías, pero a lo mejor eso a veces no es lo más preguntable. Lo preguntable de complemento es la regulación, los receptores, ¿vale? Que sí, también van a venir vías, pero más es enfocarse en esa parte. Fagocitos y citotoxicidad, ahí se van. Reconocimiento que este tema o sea, creo que es uno donde empieza a muchos a hacer que odien inmuno. Es muy sencillo este tema si lo analizan, pero también no viene tanto. Barreras y generalidades, pues también menos, en menor medida, ¿vale? Entonces, esta es la prioridad de temas que normalmente todo puede cambiar, pero hasta ahora han preguntado más, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a empezar. ¿Cómo vamos a ver los temas, chicos? Pues los vamos a ver enfatizando principalmente la parte de inmunidad innata. El día de mañana vemos la parte de generalidades, puntos clave, pero ahorita quiero ver primero la parte pesada. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que iniciamos viendo en esta gran aventura es que allá afuera hay cosas que nos quieren matar. Esas cosas son los microorganismos. Y también nuestras células, si es que llegan a mutar, pues también tenemos que protegernos de esas células cancerígenas. Entonces, para eso tenemos al sistema inmune.
Este sistema inmune tiene barreras que constituyen la primera línea de defensa y van a ser quienes eviten que esas cosas extrañas entren al cuerpo y nos quieran matar, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa si se altera una barrera? Si se altera una barrera, permite la entrada de esos microorganismos o la generación de células dañadas, y esto va a traer como consecuencia que en esas barreras, las células del sistema inmune y del tejido conectivo que se encuentran ahí reconozcan a esos patógenos o a esas células dañadas. Y entonces, a partir de sus receptores, generen lo que se conoce como respuesta inflamatoria, ¿vale? Eso es básicamente lo que se ve en esta parte de inmunidad innata. Entonces vamos a empezar desde barreras, ¿vale? Barreras es muy sencillo, la verdad. Sí, les había mandado esta flashcard en la presentación y es básicamente un resumen del resumen. Recordatorio rápido entonces. Las barreras, chicos, se dividen en tres tipos: físicas, químicas y biológicas. Las físicas se dividen en dos. La verdad es que esta clasificación tampoco suelen preguntárselas, pero se dividen en dos tipos. Anatómicas se refiere a como tal una barrera, un escudo que evita el paso de cosas del exterior al interior. ¿Quién representa estas barreras anatómicas? Los epitelios, ¿vale? Llámese los epitelios que están en las mucosas o la propia piel. ¿Por qué? Porque a partir de sus uniones, principalmente uniones ocluyentes, evitan que pasen cosas entre las células y pues no deja que nada entre, ¿vale? Las mecánicas, acuérdate, la clave aquí es todo lo que tenga que ver con movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que justamente hacen estas barreras es que si llega a alguna superficie del cuerpo este patógeno, lo mueve, lo quita de ahí, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, la tos, los cilios, el movimiento ciliar es súper importante, la peristalsis, el lagrimeo y la micción, ¿vale? Déjenme ver aquí. No, los cilios son mecánicos. ¿Por qué? Porque se mueven. Punto. Sí. De nada. Ahora, de esto, chicos, les había dado, es que les digo que de verdad le eché ganas este ciclo en las pizarras y por eso traté de darle pues la mayoría del bloque a pizarrón. ¿Qué es lo que les pueden preguntar de barreras? O sea, que yo venga y les repita de nuevo lo que ya vimos, pues tampoco es tanto el objetivo, sino que ustedes sepan integrarlo, ¿vale? Entonces, algo que vimos o que les comenté es que la alteración de una barrera es lo que da origen a toda la respuesta inflamatoria, a la activación de mi respuesta innata, ¿vale? Eso es algo que deben de tener claro. ¿En qué escenarios yo puedo alterar una barrera? En el caso de las anatómicas, si tú tienes un traumatismo, alguna lesión, eso es lo que las va a alterar. Porque a la hora de que, imagínate, tú te caes, te cortas, abres ese epitelio y pues pierdes su función de barrera, ¿vale? En el caso de las mecánicas, por eso les digo, los cilios son mecánicos. En el caso de las mecánicas, si se pierde ese movimiento, va a favorecer entonces a que se asienten ahí los patógenos, empiecen a crecer y entonces desarrollen la respuesta inflamatoria, ¿vale? Clásico ejemplo. En un paciente que tiene disinesia ciliar primaria, la disinesia ciliar primaria es un trastorno en el cual está mutada la dineína y los cilios no se pueden mover. Y como no se pueden mover, pues entonces se empieza a acumular ahí el moco. Y entonces si se acumula el moco, no se barren y entonces moquito, estado calientito, pues a las bacterias les gusta. Y entonces por eso empiezan las enfermedades, ¿vale? El moco, les decía, la fibrosis quística es un escenario en donde el moco se puede ver afectado, porque este moco también tiene que ser, o sea, sí, tiene que atrapar y ser denso para que atrape a las bacterias o todo lo que se meta, pero también tiene que ser soluble para que esto se pueda estar barriendo fácilmente. En el caso de la fibrosis quística, te decía, no hay una correcta movimiento. Bueno, no se puede barrer adecuadamente el moco porque está muy denso y entonces, pues empieza a acumular, ¿vale? La otra, por ejemplo, la micción. Cuando hay escenarios en donde la micción está alterado, una retención aguda de orina, por ejemplo, un paciente que tiene hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es lo que ocurre? La próstata crece mucho, crece mucho, crece mucho y obstruye la uretra prostática. Entonces la vejiga ya no se puede vaciar. ¿Por qué es importante la micción? Porque el chorro literalmente va a ir a barrer con todo lo que esté en ese trayecto. Y si no se barre, pues favorece a que sigan proliferando las bacterias, asciendan hacia vejiga, asciendan hacia riñones y pues se cree
una infección de vías urinarias, ¿vale? Entonces, es por eso que aguantarte de hacer pipí es o un factor de riesgo para que tú tengas alguna infección del tracto urinario, ¿vale? Esos son escenarios eh, de lo más común que les pueden poner, ¿vale? Ahora, aquí importante, porque esta sí me la tienen que entender bien. De las químicas les decía, aquí básicamente en químicas tenemos dos tipos, el pH y los péptidos antimicrobianos, ¿vale? Cuando hablamos de pH, es que en ciertas zonas del cuerpo el pH va a estar regulando la proliferación bacteriana o que lleguen bacterias literalmente. Normalmente los pH son pHs ácidos. ¿Qué es lo que ocurre en el estómago? Esa acidez, además de digerir, también te protege de que si entra algo por ahí, se degrade, ¿vale? A nivel vaginal es un importante regulador de la microbiota, ¿vale? ¿Por qué? En la vagina hay muchas bacterias, muchas, pero esas bacterias están reguladas, su proliferación está regulada porque hay un pH muy ácido, ¿vale? Si este pH ácido se pierde, entonces bacterias van a empezar a crecer de más y no queremos eso. Cuando empiezan a crecer muchas bacterias de más, principalmente Gardnerella vaginalis, es lo que da origen a una vaginosis bacteriana. Aquí el problema inicial es que el pH está alterado, que no está regulando adecuadamente la cantidad de bacterias, porque muchos pensarían, el problema es la microbiota que está creciendo y por lo tanto es biológica. No, el problema es a nivel químico porque el pH es el que está alterado de manera inicial, ¿vale? En cuanto a péptidos bacterianos, te decía, hay un chorro, y de hecho te dejé una tablita por aquí. Hay un chorro. De todos estos, ¿qué debes de aprender principalmente? Que hay tres mecanismos de acción principales. ¿Alguien me recuerda cuáles son los tres mecanismos de acción principales que tienen los péptidos antimicrobianos? ¿Alguien? Participen. Son unos que se clavan, ¿no? En la membrana. Ok, me gustan los saboteadores de membrana. Muy bien. ¿Otros? Los péptidos quelantes y las enzimas digestivas. Perfecto, muy bien. Esos son los tres mecanismos de acción, ¿vale? Entonces, tenemos tres tipos, las enzimas digestivas, que básicamente lo que hacen es degradar enlaces. Clásico ejemplo, la lisosima. La lisosima es una enzima digestiva porque degrada el péptido glucano y entonces le da en la torre a la pared de las bacterias. ¿En qué células tenemos lisosima en sus gránulos secundarios, chicos? Los En los neutrófilos. neutrófilos. Neutrófilos, perfecto. Los saboteadores de membrana, estos actúan, hay diferentes teorías. Una es que se insertan en la membrana y a la hora de que se insertan en la membrana alteran la permeabilidad celular y hace que la célula se muera. La otra es de que a la hora de que se meten en la membrana inducen cascadas de apoptosis y eso es lo que hace que se muera. Al final, la célula se muere porque le estás dando en la torre a su membrana. Aquí tenemos a las defensinas y a las catelicidinas, que las catelicidinas también las vas a ver como LL37, ¿vale? Y los péptidos quelantes, aquí tenemos a la lactoferrina y a la calprotectina, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen estos péptidos? Secuestran algún ion. En el caso de la lactoferrina, por ejemplo, secuestran hierro. Y esto porque es importante, porque si tú dejas sin hierro a una bacteria, no va a poder desarrollar su metabolismo, ¿vale? Igual, los neutrófilos en sus gránulos secundarios tienen lactoferrina. Y por último, en barreras biológicas, que esto no lo estudiamos tanto en este bloque, porque en el tercer bloque tenemos un tema específico de microbiota. Solamente recuerden, la microbiota son un conjunto de microorganismos que están en simbiosis con nosotros, porque nosotros le damos un lugar donde vivan y para que sobrevivan, y ellos nos dan varias funciones. Una de ellas es que nos protegen de otros patógenos que puedan llegar ahí, porque entre ellos se pelean por la comida, entre ellos se dan sus trancazos, entonces nos protegen, ¿vale? Clásico ejemplo, esto se lo dije un montón de veces, pero ¿en qué enfermedad clásicamente hay una alteración de la microbiota, chicos? Yo sé que lo saben. Que les decía que si tú barres con la microbiota por el uso de antibióticos, es un factor de riesgo para el crecimiento de esta bacteria y te da esa enfermedad. ¿De Yo acuerdo? recuerdo que la bacteria era Clostridium difficile, pero no recuerdo la Es enfermedad. la colitis pseudomembranosa, ¿no? Palitis pseudomembranas, exactamente. Entonces, en el caso de biológicas, ejemplo clásico que a veces le suelen preguntar es un paciente que a lo mejor estuvo consumiendo antibióticos de amplio espectro o de lo que quieras por mucho tiempo,
barrió con toda su microbiota y entonces eso hace que empiece a crecer Clostridium difficile. Clostridium difficile a la hora de que crece genera colitis pseudomembranosa y entonces el paciente empieza con diarreas sanguinolientas y un cuadro inflamatorio. Entonces, ¿por qué está alterada la microbiota en este caso? Porque como barriste con tu microbiota, ya no hay quien regule la proliferación de clostridios y eso es lo que te da la enfermedad, ¿vale? De esta tabla, ¿se la tienen que aprender al 100? Pues la verdad es que está bastante sencilla, si se dan cuenta. Solo quiero que recuerden principalmente el mecanismo de acción. Lisozima, dijimos, es una enzima digestiva. Lactoferrina, dijimos, es un péptido quelante. Las proteínas S100, aquí tenemos dos tipos, esto sí lo han preguntado. Las proteínas S100 son dos tipos. La psoriacina, que se produce principalmente en la piel, y la calprotectina, que se produce en el intestino. ¿Qué es lo que hace? Principalmente unirse a iones, les decía, y secuestrarlos. Tiene un efecto bacteriostático. Hablando de la calprotectina, porque es importante, es un marcador inflamatorio a nivel intestinal. Hay una prueba que se llama prueba de calprotectina fecal, que lo que hace es ver cuánta calprotectina tienes en las heces. Si está elevada, es porque tú tienes una respuesta inflamatoria a nivel intestinal que estimula mucho la producción de esta calprotectina y por eso te sale elevada. Esta prueba es muy útil para el diagnóstico de un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Son ejemplos clásicos de donde se usa esto, ¿vale? Eh, y ya. ¿Dudas de esto, chicos? Doctor, Eh, ¿y cree que nos pregunten eso? Por ejemplo, de la calprotectina, de las enfermedades digestivas. o sea que, ¿cuáles son las enfermedades o sea, que tú puedes diagnosticar con eso? No, pero a lo mejor te pueden poner un caso de una persona que tiene inflamación a nivel intestinal. No, a lo mejor que tiene la calprotectina elevada. En dónde puede estar la inflamación a nivel intestinal. No específicamente la relación con enfermedad inflamatoria intestinal, porque eso no es parte del temario, pero sí que sepan que pues, es útil para, como un marcador intestinal de inflamación. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, Doctor, en la de colitis pseudomembranosa, había dicho que se altera la microbiota porque como barre con la microbiota, ¿qué? Es que ya no. sí, o sea, básicamente el resto de bacterias que no son Clostridium difficile, imagínate que le hacen bullying a Clostridium difficile, o sea, evitan que éste esté proliferando mucho. Entonces, Clostridium está en bajas cantidades. Si tú barres la microbiota porque usas antibióticos por alguna razón, ya no hay quien inhiba el crecimiento de Clostridio. Y entonces Clostridio empieza a crecer y crecer y crecer. Y entonces esto es lo que hace que pues tengas esa enfermedad, la colitis pseudomembranosa. ¿Por qué es una alteración de la barrera biológica? Porque al ver una disbiosis es una alteración en la microbiota normal, pues es lo que da origen a esto, ¿vale? No creo que te pregunten esto, de todos modos lo vimos en clase, pero hay otras cosas que también alteran a la microbiota. ¿Se acuerdan cuáles son otras causas de disbiosis aparte del uso de antibióticos? Que consumas IVP, ¿El o qué? sea, que consumas IVPs, o sea, que aumentes el pH del estómago. Eso alteraría más tu barrera química, pero biológica específicamente. Vale. El tipo de alimentación, esto se relaciona más en los niños. Niños que se alimentan con leche materna o niños que se alimentan con fórmula también van a tener una disbiosis, porque también la leche materna contribuye a la colonización de bacterias en los niños, lo cual es bueno. Entonces, la alimentación y dos, te infecta literalmente una cepa, no sé, que eh, comiste algo extraño por allá afuera y ahí va una cepa de alguna bacteria, esa colonización, eso también se relaciona a disbiosis, ¿vale? Entonces, uso de antibióticos, la alimentación y la infección por microorganismos extraños. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir con un tema precioso, que es reconocimiento en la respuesta inmune innata.
Ya dijimos, si se altera una barrera, lo que va a ocasionar es entonces que entren esos patógenos o que se generen células dañadas. Y eso tiene que ser reconocido por diferentes receptores para generar una respuesta, ¿vale? Te decía que este tema de verdad es súper sencillo si lo sabes razonar. No me interesa tanto que tú te aprendas todas las rutas, todas las cascadas de señalización que vimos. De verdad que no lo preguntan tanto. Bueno, no sé, porque todo puede cambiar, pero no lo han preguntado en los últimos años. Yo lo que quiero es que sepas, dependiendo qué pump o qué dump estoy reconociendo, con qué PRR lo puedo reconocer y ese PRR, ¿qué hace? Ese receptor, ¿qué va a señalizar? ¿Qué factor de transcripción activa? Entonces, te digo, o sea, me voy a basar mucho en las pizarras que hicimos porque de verdad resumen muy bien todo lo que vimos. Acuérdate entonces, si se altera una barrera, favorece a que entren patógenos o se generen células dañadas y esto va a ser reconocido por las células que están ya sea en los epitelios o en el tejido conectivo ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Hay un grupo de receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrón o PRRs que van a reconocer estas moléculas asociados a patógeno o asociados a daño. ¿Y cómo funcionan? Una vez que se activa el PRR, lo que hace siempre es reclutar una molécula adaptadora. Una molécula adaptadora es una molécula que me va a permitir aumentar la señal de activación. Esa molécula al final va a inducir la expresión de un factor de transcripción. Y dependiendo qué factor de transcripción sea, yo voy a poder generar tres estados: estado inflamatorio, estado antiviral o fagocitosis, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que entiendas? El receptor que reconoce y cuál de estos estados activa, ¿vale? Entonces, antes de que lo veamos, ¿te acuerdas cuál es el factor de transcripción necesario para activar inflamación? NF-κB y AP1. Perfecto. ¿Para estado antiviral? Interferón. ¿Cuál? El factor, IRF, los factores reguladores de interferones, muy bien, los IRFs. Y para fagocitosis como tal no es un factor de transcripción, sino necesitamos dos enzimas. ¿Te acuerdas cuáles son las dos enzimas para la fagocitosis? la NADPH no, sí, 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 sí. oxidasa y la óxido nítrico sintasa inducible. Invisible. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, siempre que tú escuches que un receptor induce inflamación, va a activarme a estos dos factores, NF-κB y AP1. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué digo que generan inflamación? Porque favorece la expresión de cuatro cosas. Citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las tres citocinas proinflamatorias por excelencia? Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Quimiosinas, dos principales, interleucina 8. ¿Qué otro nombre tiene la interleucina 8? CCXL8. CXCL8, muy bien, y recluta a neutrófilos principalmente. Y CCL2, que de manera crónica recluta a monocitos, ¿vale? Moléculas coestimuladoras, que esto no creo que se los pregunten porque es más de segundo bloque, pero acuérdense que es por eso que algo que veíamos en la parte de generalidades es que la respuesta inmune adaptativa es inducible. Necesita que primero se estimule lo innato para que lo innato active a lo adaptativo. Y es que justamente la inflamación favorece la expresión de estas moléculas que ayudan a la activación de la respuesta adaptativa. Ya en segundo bloque vamos a ver por qué. Y también favorece la expresión de moléculas de adhesión, porque si, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre la selectina E y la selectina P en cuanto a su síntesis? ¿Y por qué aquí te hago énfasis en la E? ¿Qué es preformada? ¿Cuál es preformada? ¿La E o la P? La P y La la P. E es de novo. Exacto, ¿no? Entonces va a favorecer a que se expresen nuevas selectinas, en ese momento se empiecen a sintetizar específicamente de la E, ¿no? Muy bien. Ahora, del estado antiviral, yo tengo un grupo de factores de transcripción que se llaman factores reguladores de interferón. Hay varios, el 3 y el 7 son los que más describen tus libros, pero quédate con IRFs. ¿Qué estimulan esos IRFs? La síntesis de interferones de tipo 1. ¿Cuáles son los interferones de tipo 1, chicos? Son dos. Alfa y beta. Alfa y beta. Interferón alfa e interferón beta. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a favorecer a que el virus no se esté replicando, a que la infección viral se contenga, ¿vale? Ahorita vemos cómo. Y para la fagocitosis,
que digo, ya tenemos una clase específica para fagocitosis, pero como te había dicho, aquí no necesitas, o sea, bueno, para que se expresen estas enzimas, necesitas también forzosamente el estímulo por una citosina, el interferón gamma. ¿Qué tipo de interferón es el interferón gamma? Tipo 2. Tipo 2. Entonces, acuérdate, los tipo 1 tienen función antiviral, los tipo 2 no, los tipo 2 favorecen fagocitosis y el tipo 2 es el interferón gamma, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, esto es el efecto que tú me tienes que saber describir dependiendo del receptor, ¿no? Ya lo vimos. Ahorita lo vamos a repasar. ¿Qué otra? También es muy fácil saber qué te puede hacer ese receptor si tú sabes en dónde está, ¿no? Acuérdate que debido a su localización, los PRR se dividen en tres tipos. ¿Cómo se dividen? De acuerdo a su localización. En Membranales, membranales, en citosólicos y citosólicos y solubles. solubles. Membranales, citosólicos y solubles. Los de membrana, pues se expresan en la membrana plasmática de la célula, ¿vale? Hay algunos en endosomas, ahorita vemos cuáles, pero la mayoría aquí, afuerita. Entonces va a ser muy bueno contra microorganismos que estén afuera de la célula, microorganismos extracelulares, como hongos y bacterias. Entonces, normalmente, para hongos y bacterias, lo que a ti te conviene activar es la fagocitosis y la inflamación, ¿vale? Van de la mano. Los citosólicos son aquellos que están en el citosol. Característicamente los microorganismos que tú vas a atacar van a ser los virus, porque si recuerdas, los virus viven adentro de las células, entonces aquí sí es fácil encontrarlos. Pregunta para ustedes. Normalmente, ¿qué tipo de moléculas son los PAMs virales? ¿Qué es lo que qué es lo que le reconocemos normalmente a los virus? El DNA, ¿no? El material genético. ARN, Material genético. ARN. Exactamente, material genético. Entonces, si te ponen como de que tras el reconocimiento de material genético, lo asocias a virus y sabes que pues normalmente va a ser un receptor citosólico, ¿vale? Y los solubles, que te decía que los solubles, ellos están viajando en la sangre buscando a ver si no hay nada extraño. Si lo encuentran, su función son dos. Opsonizar, o sea, recubrirlo para que sea más fácil su reconocimiento y que se fagocite, o activar al complemento, ¿vale? Ya sea por la vía clásica y la vía de las lectinas. Ahorita vemos cuál y cuál. Eso en generalidades. ¿Dudas de esto, chicos? No, todo claro. Ok, Todo bien, gracias. ahora. De verdad, chicos, esto es lo más sencillo. O sea, esto es como lo que más se tienen que quedar de este tema. Ya las vías, o sea, son sencillas, nada más se tienen que aprender, yo digo dos, las de TLRs y las de tipo NOT. Y, y pues ya, que reconoce que los demás, ¿vale? Entonces, aquí, recordatorio rápido de características de la respuesta innata. ¿Cómo es la especificidad y cómo es la diversidad en la respuesta innata? Baja. Bajo. Baja en ambos, ¿no? ¿Por qué es baja? La especificidad es muy baja porque al final está reconociendo moléculas en común. Estas moléculas que estamos viendo, los PAMs y los DAMs, son moléculas que expresan en general todos los patógenos y en general todas las moléculas dañadas, ¿vale? Específicamente, porque esto sí ha sido pregunta, recuerda que un PAMP tiene dos caracteres. Ay, no estoy. ¿Se ve que estoy escribiendo? No. ¿No? No. Mm, mm, mm. Ya no quiere. Ya. Entonces, específicamente, chicos, un PAMP tiene dos características. Número uno, que es una molécula en común, ¿no? Que era lo que ya les decía. Y número dos, bueno, en común entre los patógenos. Y número dos, es necesaria para la supervivencia de ese patógeno. Lipopolisacárido, péptido glucano, flagelina, ácido lipoteicoico, el material genético es necesario para que viva la bacteria, el virus o lo que guste. Entonces, esas son las dos características de un PAMP, ¿vale? Y como son moléculas en general, o sea, no está reconociendo específicamente a la proteína M que tiene piógenes y por lo tanto la respuesta la va a dirigir solamente contra piógenes, no es específica. Decimos que es poco específica.
Y la diversidad es muy limitada porque justamente estas moléculas ya las conocemos, son un grupo bien establecido, ¿vale? Entonces no necesitamos un receptor para un montonal de moléculas. Uno puede reconocer varias cosas y por lo tanto son pocos receptores los que tenemos, ¿vale? Por eso es poco específica y poco diversa. Aquí está el resumen. Del resumen creo que esto también se las mandé ahí en la presentación que tuvimos. Pero entonces, los membranales tenemos a los tipo TOL, a los scavenger, lectinas tipo C y péptidos formilados. Esto que te pongo acá es básicamente el estado que generan. Entonces, si yo aquí te pongo que las lectina, que por ejemplo el TLR5 estimula inflamación, ¿cuál es el factor de transcripción que activa TLR5? NF-κB y AP1. Exactamente. Si aquí yo te pongo que los receptores tipo RIG son antivirales, ¿qué factores de transcripción estimulan los tipo RIG? IRF3 y 7. Interferón Muy bien, 1. los factores reguladores de interferón, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan al final. Les digo, sí les pueden preguntar a lo mejor vías de TOL principalmente, pero de los otros quiero que sepan cuál es el, la consecuencia biológica de la activación de ese receptor, ¿vale? Y son estos efectos. Recordando rápidamente los tipo TOL. Tipo TOL, ¿qué tipo de receptor es? ¿Membranal, citosólico o soluble? Membranal. Membranal. ¿Cuántos tipos de receptores tipo TOL hay? 9. 9. ¿Y cuáles son los dos tipos al final de receptores, de acuerdo a su localización? Unos son membranales y otros endosomales, ¿no? Muy bien, unos son de superficie o de membrana plasmática y otros son intracelulares o de membrana endosomal. Entonces aquí te pongo un esquema de la membrana plasmática y aquí yo voy a tener a diferentes TLRs. ¿Cuáles son los TLRs de superficie, chicos? 1, 2, 4, Ujú, 5 y 6. perfecto. 1, 2, 4, 5 y 6. ¿Y cuáles son los TLRs endosomales? 3, 7, 3, 7, 8 y 9. Perfecto. Entonces, cada, perdón, cada uno reconoce algún PAMP en particular. Hay unos bien característicos que son los que no se te pueden olvidar. En el caso del 2, reconoce el péptido glucano, el 5 la flagelina, de verdad es súper preguntable. ¿Cómo funciona? Acuérdate, siempre la cascada es receptor, molécula adaptadora, factor de transcripción. Entonces, algo que tienen en común estos de acá es que la molécula adaptadora por excelencia a la cual van a activar es MID88. Y MID88, ¿a quién activa? ¿A qué factores? NF-κB y AP1. Entonces va a favorecer la expresión de NF-κB y AP1. Perfecto. Tenemos el 4, que el 4, acuérdate, característicamente reconoce el lipopolisacárido, pero lo hace directamente. No, no, Necesita, creo que una proteína que era como soluble y la otra que no era. Muy bien. ¿Cómo se llama esa proteína soluble? MD2, MD2, ¿Y la que es membranal? CD14. No se les puede olvidar eso, de verdad. Acuérdense, MD2 es soluble, CD14, toda molécula que ustedes vean que tenga un nombre en CD es porque es de membrana, ¿vale? Entonces, si te llegan a preguntar en tu examen, ¿cuál de las siguientes moléculas solubles? Alguna cosa, y ves que en la opción hay un CD, descártalo, porque pues sí, para ser de membrana o sea, si es CD es porque es de membrana, punto. Este tiene una doble función. Puede señalizar a través de MID88, pero también tiene una vía dependiente de quién. TRIF. TRIF. ¿Y TRIF a quién activa? IRF3 y IRF7. A los receptores reguladores de interferón. Perfecto. ¿Cuáles son los TLRs endosomales? ¿Me recuerdan? 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. 3, 7, 8 y 9. Entonces, estos van a estar normalmente en endosomas, ¿vale? Aquí, como están adentro de mi célula, pueden reconocer material genético. ¿Qué reconoce el TLR3? TRIP, ¿Qué reconoce? RNA bicatenario. ¿Y el 7 y 8 RNA monocatenario. y el 9?
DNA del CPG, ¿no? DNA con motivos CPG, muy bien. Citosina, guanosina, muy bien. Entonces, el 3 reconoce entonces DNA bicatenario, activa a TRIF y favorece la transcripción de interferones. Punto importante, ¿cuál es el único TLR que no señaliza por MID88? El 3, ¿vale? Porque estos tres de acá, 7 y 8, acuérdate, RNA monocatenario, 9 DNA con motivos CPG, señalizan directamente con MID88. Y esto favorece la expresión de TRIF. Digo, de los factores reguladores de interferón, ¿vale? ¿Dudas de esto? Doctor, una duda. Ujú. ¿Esos no pueden señalizar con TRIF? Es que mi doctor me dijo que señalizaban por TRIF. Esos, 7, o sea, 8 y 9. ajá. No, ¿No? no, señalizan con MID88. Y te digo eso porque de eso es mi proyecto del servicio social. Justamente, bueno, ya les he hablado mucho de eso, pero es que me gusta mucho mi protocolo. Justamente, por ejemplo, en lupus, lo que hacemos para ver cómo es la señalización de estos es ver cómo es, o sea, depende de MID88. Y de hecho, el que señalicen por MID88 es lo que trae como consecuencia que tengan actividad las pacientes con lupus. Entonces, no, es por MID88. Dile a tu doctor. Doc, yo Gracias. también tengo una duda. Dime. Es que igual mi doctora me dijo que el 3 podía utilizar MID88 y ocho y después se podía ir a TRIF, o sea, de que pasaba MID88 y luego TRIF. No sé si eso se pueda o se lo No. sacó de 3 los... es independiente, no te metas en problemas, independiente a la actividad de MID88. Sí, que me perdonen tus doctores. Gracias, Doc. Sí. ¿Alguna otra? Va, muy bien. Doctor, Dime, yo tengo una duda. dime. Pero, por ejemplo, en el caso de el TRS4, es que eso me causa conflicto porque si activa de alguna manera a IRF, entonces eso no es una respuesta antiviral. Así es. Es que yo, entonces, como, ¿por qué si se supone que está detectando, o sea, está en la membrana, entonces está detectando, se supone, una bacteria, ¿no? Ok, buena observación. El lipopolisacárido se considera una toxina muy potente. Y esto es, o sea, no es como que sea el objetivo que tiene TLR4, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que ocurre? El lipopolisacárido estimula respuestas muy potentes porque favorece una producción excesiva de citocinas. Esto no es algo bueno, de hecho lo vamos a ver en tercer bloque, pero el que tú tengas una tormenta de citocinas puede favorecer a algo que se llama choque séptico. Eso ya creo que sí se los mencioné. Entonces, no es como que sea una intención de el TLR4 estar activando también cascadas antivirales, pero justamente el objetivo, y además también porque ya lo vamos a ver en el tercer, bueno, no, en el tercer y cuarto, segundo y tercer bloque, los interferones eh, no solamente interferón igual a virus, también los interferones de alguna manera estimulan la activación de la respuesta adaptativa. Entonces, también esto es para favorecer o darle un segundo estímulo a la activación de la respuesta adaptativa. Hay muchas enfermedades que no están mediadas por virus y que tienen como, eh, pues sí, un control bajo interferones. Por ejemplo, el lupus, ya les había platicado del lupus, pero justamente algo que pasa en el lupus es que no tienes un virus que te está activando. Lo que tienes es, pues, bueno, un antígeno propio el que está desatando el sistema inmune. Y justamente el interferón ahí lo que hace es sobreactivar a tus linfocitos B para que produzcan más autoanticuerpos. Entonces, o sea, sí está, ahorita les digo, quédense con esta idea de que interferón es virus, porque pues sí, esto es inmunología básica, pero también los interferones tienen un efecto ayudando a la activación del sistema inmune adaptativo. Y ya. ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra? Perfecto. Muy bien. Ay, cómo me encantan los teleres. Muy bien. Vamos ahora con los tipo NOT. Tipo NOT. Clasificación, ¿en dónde está? Citosólicos. Es citosólico. Muy bien. ¿Cuál es bueno, cuál es la conformación del receptor tipo NOT? Acuérdense, tiene un dominio LRR igual que los tipo TOL, un dominio NOT central, que este es el que le permite polimerizarse, y un dominio efector.
hay tres tipos de dominios efectores. Dos son importantes para ustedes, el dominio CARD y el dominio pirina. Si un receptor tipo NOT tiene dominio CARD, se va a llamar NLRC, porque tiene el CARD. Y aquí tenemos dos tipos, NOT1 y NOT2, que lo que hacen es una serie de cascada que lo que activa es NF-κB. A esto se le llama señalosoma de NOT, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el otro tipo, que es el que tiene dominio pirina? Si tiene dominio pirina, se llama NLRP, por la pirina. Y acuérdate que lo importante es que genera inflamosomas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los inflamosomas, chicos? ¿Qué citocina secreta un inflamosoma? Interleucina 18 interleucina 18 y interleucina 1 beta. Muy bien, perfecto. ¿Y qué ocasiona en la célula en donde se activa el inflamosoma? ¿Qué le va a pasar al final a esa célula? Apoptosis, piroptosis, creo que era. Piroptosis específicamente, ¿no? Muerte celular mediada por inflamación. Eso es lo que tienen que recordar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi receptor tipo NOT va a reconocer a mi PAMP o a mi DAMP. ¿Cuál es el DAMP que activa principalmente estos receptores? Y el más importante, que les dije que no se les puede olvidar. Los cristales de urato monosódicos. Urato monosódico, ¿vale? ¿Cuál es el receptor que reconoce cristales de urato monosódico? Los receptores tipo NOT, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocasiona? Esta es la fisiopatología de la gota. Los pacientes que tienen altos niveles de ácido úrico y empiezan a cristalizar ese ácido úrico en urato monosódico, ese urato es endocitado por los macrófagos, activa a los receptores tipo NOT y lo que hacen esos receptores tipo NOT es formar inflamosomas. Número 1, se van a empezar a polimerizar. Número 2, reclutan a una proteína adaptadora. ¿Cuál es la proteína adaptadora de los receptores tipo NOT? ASC. ASC, ¿no? ASC. ¿Y cuál es la proteína adaptadora por excelencia de los tipo TOL? MID88. ¿Cuál? MID88. MID88. Muy bien, exacto. Entonces, ya recluto a la proteína adaptadora y ¿a quién activo? La caspasa A la 1. caspasa, ¿no? ¿Caspasa cuál? Porque ahí vimos La 1. la 1 La específicamente. gasdermina Y B. lo que hace la caspasa 1 es justamente activarme a los precursores de la interleucina 1 beta y a la interleucina 18 y favorecer a que pasen a su forma activa, ¿vale? Entonces, puntos importantes de los TOL. ¿Qué generan? Inflamosomas. ¿Qué reconocen? Urato monosódico. ¿Qué citocinas secretan? Interleucina 1 beta e interleucina 18. ¿En qué enfermedad participan estos? En la gota, ¿vale? ¿Dudas de esto? Va. Quien activa al inflamasoma es interleucina 18 e interleucina 1 beta. Eso es lo que produce el inflamasoma. ¿Produce? Ok. ¿Alguna otra? Va. Lo También, último que dijo de las enfermedades, ¿lo puede repetir, porfis? que la enfermedad que está mediada por el reconocimiento de urato monosódico y por lo tanto de la activación de receptores tipo NOT es la gota. Gracias. De nada. ¿Alguna Ahí otra? tengo otra pregunta. El urato monosódico es lo que reconoce, ¿verdad? Exacto, es el DAMP. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Va. Les decía que también algo que hace este inflamosoma es favorecer la activación de esta proteína llamada gasdermina D, que lo que hace la gasdermina D es alterar la estabilidad de la membrana y favorece procesos de muerte celular. Entonces, un segundo porque ya la regué. Entonces, a esta muerte celular generada por inflamación se le llama piroptosis, ¿vale? Muy bien. Aquí están estos que faltaron. Te decía, tenemos otros que son los de lectinas tipo C. De lectinas tipo C también hay cosas bien concisas que no se te pueden olvidar. Número 1, que son los principales contra hongos, porque lo que reconocen son glúcidos, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente expresan los hongos? ¿Cuáles son los PAMs relacionados a hongos? Manosa y glucanos, ¿vale? Entonces, si te ponen cuál es el receptor que reconoce beta-glucano, que reconoce manosa, tal, piensa en un CLR, ¿vale? Receptor de lectina tipo C. Estos receptores de lectinas tipo C hay de dos tipos, membranales y solubles.
Los membranales son receptor de manosa, dectina 1 y 2, langerina y DCSINE. De estos tres, ¿cuál es específico de las células de Langerhans? Langerina. La langerina. Langerina. Muy bien. ¿Y qué es lo que van a estimular? Al final son hongos. Si es un hongo, ¿cómo lo vas a atacar? Con la inflamación. Pero también recuerda que los receptores de lectinas tipo C son receptores para la fagocitosis. ¿De qué tipo? Porque hay varios tipos de receptores para fagocitosis. Hay dos tipos. Estos que reconocen PAMs, ¿qué tipo de receptor de fagocitosis es? No opsónicos. No opsónico, exactamente. Muy bien. Eh, y tenemos a los solubles, que los solubles estos sirven como opsoninas. Lo que hacen es reconocer ahí a la manosa o al glúcido, recubrirlo y favorecer a que posteriormente sean fagocitados, ¿vale? Estos receptores, al ser opsoninas, son reconocidos por receptores opsónicos, ¿no? Específicamente, ¿cuál es el que reconoce a los receptores solubles? CD 90. 4. ¿Cuál? CD91. CD91, exactamente, el receptor de dominio colágeno. Muy bien. Eh, y ya. Los scavenger, chicos, recuerden que estos, su principal función también es la fagocitosis. Estos son receptores fagocíticos no opsónicos por excelencia. Tenemos tres tipos, SRA. No te vayas a confundir SRA con SPA, porque son cosas distintas. SPA es una opsonina de la familia de lectinas tipo C. SRA es un receptor scavenger, ¿vale? Marco y CD36. Punto, ¿vale? Que estimulan fagocitosis. Punto. Después, péptidos formilados, igual. Este también es preguntable porque esta es una que no tiene una función de las tres que vimos. Este es el receptor que estimula quimiotaxis. Cuando reconoce que hay péptidos formilados, recuerden que las bacterias normalmente sus proteínas empiezan con N-formilmetionina. Es como si este receptor fuera una nariz que le ayuda a ir buscándolo, a ver dónde está, cuál es el origen. Entonces, como que lo va oliendo y va favoreciendo la quimiotaxis de la célula. Entonces, esa es la función de los receptores de péptidos formilados. RLR son los receptores tipo RIG que reconocen RNA. Tenemos dos, RIG1 y MDA5, ¿vale? Entonces, si estimulan, si reconocen material genético de virus, van a activar a factores reguladores de interferón y van a favorecer la producción de interferón de tipo 1, ¿vale? Y los detectores citosólicos de DNA, recuerden, estos, a diferencia de los RIG, que reconocen RNA, estos reconocen ADN. Tenemos dos, los dependientes de Sting, que lo que hace este C-gas es reconocer el ADN, después activar a Sting, y a partir de Sting activo a mis factores reguladores de interferón, o los independientes de Sting. Uno de ellos es la RNA polimerasa 3, que si recuerdas lo que hace es hacer un transcrito de ese ADN en ARN, pero le va a poner 3 fosfatos al final, y ese receptor a quien estimula. Bueno, ese RNA con 3 fosfatos al final, ¿a qué receptor estimula? A RIG. RIG1, ¿no? Muy bien. RIG1. Y AIM2, acuérdense que esta es otra molécula que también activa inflamosomas. En sí vimos dos, los receptores tipo NOT y AIM2, que es un detector citosólico de DNA, ¿vale? ¿Dudas de esto? Perfecto. Doctor, ¿qué dijo de CD91? Es que no escuché. Acuérdate que, lo voy a dibujar aquí. Acuérdate que esta de aquí va a ser tu bacteria, no sé, lo que estamos opsonizando. Este de aquí son tus lectinas tipo C, tus receptores solubles, ¿vale? Por aquí va a estar el macrófago. Para que tu macrófago reconozca específicamente a esas lectinas, sí, esos receptores solubles, necesita del receptor de dominio colágeno, ¿vale? Llamado CD91. Es un receptor opsónico. ¿Y ya? Gracias. ¿Cuáles son los otros dos receptores opsónicos dos familias de receptores opsónicos que tenemos? ¿Ya vimos uno? ¿Cuáles son otros? ¿Qué otras moléculas sirven también como opsoninas, chicos? ¿El complemento? ¿Cuál? ¿El complemento? Muy bien, y entonces los receptores del complemento son receptores opsónicos. Muy bien. ¿Y otro? ¿Qué es de la inmunidad adaptativa?
Los anticuerpos. Los anticuerpos, ¿no? ¿Y cómo se llaman los receptores que reconocen anticuerpos? IG. Los receptores FC gamma o alfa, dependiendo si es IgG o IgA, R, ¿no? Muy bien. Muy bien. Listo, chicos. Esto Doctor, entonces fue. ¿podría ¿Qué pasó? repetir por fin lo que había dicho de RIG 1? ¿Quién reconocía a RIG 1 o algo así? Bueno, rápidamente RIG 1, recuerden que reconoce RNA que esté trifosforilado. O sea, está aquí tu RNA y tiene 3 fosfatos al final, ¿vale? ¿Cuál es la relación que tiene esto con la RNA polimerasa 3? Que la RNA polimerasa 3 cuando reconoce el ADN del virus, lo convierte en ARN, pero con esos 3 fosfatos. Y entonces eso hace que se active la vía de RIG 1. Y ya. Te digo, la verdad, cascadas de señalización no creo que te las pregunten a menos de los dos primeros que vimos, pero pues todo puede pasar. Listo. Entonces, nos quedamos con el mejor tema de este bloque, que es sistema del complemento, ¿vale? Igual es un tema muy preguntado, chicos. Entonces, pues vamos. Esperen. Listo. Entonces, hablando de complemento, hay 4 partes en las que se divide este tema. Uno, que es las vías de activación, los receptores, los reguladores y las inmunodeficiencias. Esas son las 4 partes de este tema. Lo más preguntable, les decía, es reguladores y receptores. Eso tiene que ir al 100, ¿vale? ¿Para qué sirve el complemento, chicos? Aquí están básicamente las funciones del complemento. Algo que yo les dije cuando terminamos la clase de complemento es que al final tú tenías que saber explicar el porqué de estas funciones ya después de haber revisado el tema. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo es que se favorece la lisis de microorganismos gracias al complemento? ¿Qué hace el complemento? Tiene un complejo de ataque a la membrana. Bien. Entonces, esto se hace gracias al complejo de ataque a la membrana, el MAC, y para formar a este MAC necesito de las vías de activación. No estoy escribiendo nada, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, no sé qué le está pasando a esta cosa hoy, ¿eh? En bioquímica sí me sirvió bastante, pero ahora no sé qué onda. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Sí. Entonces, yo tengo 3 vías de activación que van a favorecer que se genere un complejo llamado C5 convertasa y a partir de esa C5 convertasa yo voy a generar un complejo de ataque a la membrana, ¿vale? Entonces, básicamente esto se debe a la activación, que son 3 vías, y esto me permite generar el complejo de ataque a la membrana. Punto. Ahorita lo repasamos. De fagocitosis. ¿Por qué el complemento favorece la fagocitosis, chicos? Porque funciona como opsonina. A la hora de que se activa, va a favorecer la generación de opsoninas. ¿Cuáles son las moléculas del complemento que actúan como opsoninas? C5A. Esa es anafilotoxina. Más bien como, por ejemplo, la C3 convertasa podría ser como una opsonina. Creo que es C3B, ¿no? C3B. C3B. Va más por ahí. C3B. Es C5B. C3B, C5B, C2A y las moléculas inactivas, ¿no? Que habíamos visto. Bueno, también C4B y las moléculas inactivas. Y C3B, C3DG, entre otras, ¿vale? Todos esos pequeños fragmentos sirven como opsoninas. ¿Y qué es lo que yo hago para reconocer a estas opsoninas? ¿Qué tiene el complemento? Receptores. ¿Los qué? Receptores. Muy bien. Los receptores para el complemento. Acuérdense, todos los receptores del complemento sirven de alguna manera para fagocitosis, ¿vale? Tengo CR1, CR2, CR3, CR4, CR1G, que ¿dónde está? Eritrocito. El 1 Células de Kupffer. en células de Kupffer, específicamente este es de células de Kupffer, ¿vale? También C1QR, ¿vale? Entre otras. Entonces,
es por esto. Favorece la inflamación aguda. ¿Por qué el complemento favorece inflamación? A la hora de que se activa, ¿qué genera? Ahora sí, Filotoxinas. las anafilotoxinas. ¿Cuáles son las moléculas que funcionan como C3A, ¿no? Es la que se pega al C, endotelio. C5A y C3A. anafitoxinas? Entonces son dos, C3A y C5A. Y de estas dos, ¿cuál es más potente? C5A. C5A. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente lo que hacen es favorecer cambios vasculares, ¿vale? Y recuerden que uno de los cambios que existen durante la inflamación son los cambios vasculares, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y el cambio en el flujo para favorecer toda la inflamación. Eso es lo que viene en tus libros, pero bueno, esto se los comparto. También si quieren les mando el paper, pero apenas tomé unas clases de inmunología clínica para residentes de reuma y justo mencionaban otras funciones que tiene el complemento. Y está padre porque también el complemento puede ser, o sea, por ejemplo, C3A puede ser endocitado por las células del sistema inmune y dentro también favorece la estimulación de diferentes vías proinflamatorias. Entonces, también es un inductor de la respuesta a nivel de la activación celular. Doctor, Sí, una dime. pregunta. ¿Me podría repetir otra vez lo de CR1 y CR2? O sea, ¿estos son receptores para CRB o CR o Para C5B? todos estos, exactamente, Ah, reconocen ok, a todos estos. gracias. ¿Y dónde van a estar esos? Normalmente pegados a bacterias o a lo que queramos opsonizar. Exacto. ¿Alguna Gracias. otra? Va. Eliminación de inmunocomplejos. ¿Cuál es el receptor que favorece la eliminación de inmunocomplejos? R1. El CR1. 1. El receptor del complemento número 1 tiene muchas funciones. Número 1, ¿es correceptor de qué factor? Del factor H. Acuérdense que el factor H tiene dos correceptores principales, el receptor del complemento número 1 y ¿cuál otro? La proteína cofactor de membrana. Y lo que hacen es que si ven que hay una C3 convertasa que se está uniendo a una célula propia, la disocian, ¿vale? Degradan específicamente a C3b y esto favorece que se generen estos fragmentos inactivos, ¿vale? Entonces eso es algo importante de CR1. Uno, es un cofactor para la degradación de la C3 convertasa en células propias. Número 2, es un receptor para la fagocitosis. Y número 3, se expresa en qué células. Ahora sí, lo que me dijeron hace rato. Eritrocitos. Eritrocitos. Si un bueno, los inmunocomplejos, recuerden, son anticuerpos solubles, pegados a antígenos solubles. No, no te cambies. Ah, sí se cambia. Entonces, eso es un inmunocomplejo. El complemento puede venir y opsonizarme a estos inmunocomplejos, aquí los va a opsonizar, y este receptor específicamente que está en los eritrocitos hace que el inmunocomplejo se pegue aquí al eritrocito y esté viajando con él en sangre. Cuando llega al vaso, cuando llega al hígado, ahí mis células ven que hay un inmunocomplejo pegado y lo fagocitan, ¿vale? Y evitan que se acumulen en sangre y te generen, lo vamos a ver en tercer bloque, pero hipersensibilidades mediadas por inmunocomplejos, que son las tipo 3, ¿vale? Eso es por el CR1. Y la activación de linfocitos B, chicos, ¿por qué se debe? CR2. CR2. ¿Dónde está el CR2? ¿En qué células se expresa? Linfocitos B y células dendríticas foliculares. Muy bien, se expresa en dos células. En linfos B es parte de su BCR. El BCR está formado por un anticuerpo y un correceptor. Y el correceptor está formado por CR2, que también se llama CD21, CD19 y CD81. Entonces, o sea, imagínate, una bacteria está opsonizada por el complemento, el anticuerpo reconoce a la bacteria propiamente y el correceptor reconoce al complemento opsonizando y eso aumenta la señal de activación, ¿vale? Y la otra son las células dendríticas foliculares. Muy bien. ¿Dudas en general de las funciones del complemento y cómo explicar cada una de sus funciones? No. ¿No? Ok, déjenme tomar un screenshot a esto. Se los voy a hacer más bonito y se los paso. Pero de esto es lo que quiero que analicen. Ahora sí, vamos a empezar a ver las diferentes vías de activación.
Entonces tenemos tres vías de activación: alterna, clásica y de las lectinas. Todas inician de manera distinta, pero convergen en un punto, y es la formación de una C5 convertasa. En el caso de la vía alternativa o vía alterna, ¿quién la activa? Se activa de manera espontánea, ¿no? Se activa de manera espontánea, no tiene activadores, pero sí tiene un regulador. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Properdina? La properdina, que es el único regulador positivo. Muy bien. Entonces vamos a recordar rápidamente. Vía alterna. Esta vía inicia de manera espontánea. Tienes esta molécula C3 que está viajando en sangre y de repente se corta ella solita, ¿vale? Esta escisión espontánea de C3 genera un fragmento pequeño llamado C3A y un fragmento grande llamado C3B, ¿vale? Si yo analizo la estructura de C3B, recuerda que tiene un sitio de unión al factor B y este grupo tioéster, que es el que le permite unirse a las membranas, ¿vale? Este C3B se puede unir a cualquier membrana de cualquier célula, sea propia o sea extraña. Entonces, para que no se una tanto a células propias y no se genere todo el complemento en células propias, algo que puedo hacer de manera inicial es hidrolizarla. Yo lo hidrolizo para que este grupo se inactive y entonces no se pegue, se quede en fase fluida, en manera soluble, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si sí se pega a una membrana? Si sí se pega a una membrana, va a llegar el factor B. Pero ese factor B es cortado. ¿Te acuerdas quién corta el factor B? Un factor de El factor de... El factor D. ¿Y en qué lo corta? BA y BB. BA y su BB, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Aquí lo que me interesa es justamente este BB, porque este es el que se va a mantener unido a C3B, ¿vale? Pero acuérdense que esta unión es inestable, necesita que llegue alguien que los estabilice. ¿Quién es ese alguien? La properdina. La properdina. Entonces, la properdina, que como dato se encuentra en los gránulos secundarios de los neutrófilos, por eso si se degranula un neutrófilo es porque hay un estímulo y ahí sí queremos que se estabilice el complemento. Entonces, mis neutrófilos producen la properdina, este estabiliza este complejo C3BBB y ¿qué forma? La C3 C3 convertasa de la vía convertasa. alterna. C3 convertasa de la vía alterna, ¿no? Y recuerden, la properdina es el único regulador positivo. Una vez que esto ya está estabilizado, entonces ahora sí tengo el complejo C3B, BB, y esto forma la C3 convertasa de la vía alterna, ¿vale? ¿Qué es lo que hace una C3 convertasa? Fragmenta C3 en C3A y C3B. Exacto, ahora lo va a hacer, pero a mayor escala, va a amplificarme la señal de activación. Entonces ahora van a llegar muchos C3 que van a ser cortados por esta C3 convertasa y voy a generar muchos C3A y muchos C3B. Al yo tener tantos C3A, estas moléculas, ¿cómo dijimos que funcionan? Anafilotoxinas. Como anafilotoxinas, van a favorecer los cambios vasculares y la estimulación de la respuesta inflamatoria. Y en el caso de C3B, pues estas pueden servir como opsoninas o me ayudan a continuar con la vía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Este C3B se puede pegar aquí al complejo que ya tenía y ¿qué me forma? C5 convertasa De la de vía la alterna. vía. ¿Qué otro nombre tiene? C3B, BB, 3B. Muy bien. Ya con este C3B nuevo, tengo la la C5 convertasa, llamada C3B, BB, 3B, ¿vale? ¿Dudas de esta vía? No. Fácil, ¿no? Vamos con la clásica. ¿Cuáles son las proteínas activadoras de la vía clásica? Las pentraxinas y los anticuerpos IgM más. IgM más, pero también hay otro isotipo, El IgG, IgG. Específicamente, ya esto no se los van a preguntar, pero lo vimos. ¿Cuáles son las IgGs que sí activan al complemento? 1 y 3. 1 y no 3. es. No es la única que no lo activa. La 4. 4. La IgG4, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Yo aquí tengo a mi antígeno. Mi anticuerpo se va a unir a su antígeno, ¿vale? Entonces se une el anticuerpo al antígeno o la pentraxina al PAMP, dependiendo de qué estemos hablando. Una vez que se une, ya este anticuerpo al antígeno va a llegar el complejo C1, aquí llega, y reconoce la porción FC de estos anticuerpos.
Si yo analizo la estructura de C1, de ese complejo C1, está formada por tres subunidades. C1Q, que es como tal la que reconoce la porción FC, una vez que lo reconoce, corta y activa a C1R. Y C1R, al activarse, corta y activa a C1S, ¿vale? Estas dos tienen actividad de proteasas. Ya que está cortada C1S, ¿a quién corta? C4 y a C2. Exactamente. Entonces, una vez activado C1S, lo que va a ocurrir es que va a cortar a C4 y a C2. Aquí importante, tú puedes reemplazar estos anticuerpos con las pentraxinas, igual llega el C1 y hace lo mismo. Entonces, acuérdate, vía clásica se activa por anticuerpos o por pentraxinas, ¿vale? Esto es lo que me decían. Hay dos isotipos, ya en segundo bloque vamos a ver qué significa isotipos, pero hay dos isotipos que activan al complemento. IgG, específicamente IgG1 e IgG3, e IgM, nuevas variantes. La que lo activa con mayor eficacia es la IgM. ¿Por qué? Porque la IgM es pentamérica. Entonces, una sola molécula de IgM te puede activar a dos moléculas de C1. Y tú necesitas dos de IgG para activar a una molécula de C1. Entonces, por eso a esta se le conoce como la fijadora del complemento. Ahora, ya activamos a C1S, llega C2 y C4 y se cortan. Se cortan en C4A, C4B, C2A, C2B, ¿vale? Y aquí, ¿quién se pega a la membrana de estas? C4B y C2A. Muy bien, se pega C4B y C2A, que son las porciones grandes, ¿vale? Ya que los tengo aquí, a ver, déjenme ver el chat. Ay, alguien me puso una duda. La decisión, no, la decisión es por C1S, ¿vale? Nada más para aclarar eso, si es por C1S. Ahora, ya que los tengo, ¿cómo se le llama esto? D3 convertasa de la vía clásica. C3 convertasa de la vía clásica o también llamado C4B2A. C4B2A. Muy bien. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a hacer lo mismo que la C3 convertasa. Va a agarrar más C3 y los va a cortar mucho. Va a amplificar la señal de activación. C3A sirve como anafilotoxina, C4B como opsonina o para continuar con la vía. Si este C3B se pega a este complejo que yo ya tenía, ¿qué se forma? C5 convertasa de la vía clásica. O también llamada C4B2A 3B. C4B, 2A, 3B. ¿Vale? ¿Dudas de esto, chicos? Va. Les digo, las vías de activación creo que es lo más bonito, pero pues lo que menos preguntan. Vías de las lectinas. ¿Quién puede activar esta vía, chicos? Colectinas y ficolinas. Colectinas y ficolinas, muy bien. De las colectinas específicamente, la lectina ligadora de manosa, porque recuerden que las proteínas del surfactante no lo hacen, y de las ficolinas pues tenemos tres tipos, dependiendo de su densidad, H, L y M, las tres lo hacen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú aquí tienes a tu PAMP y la proteína, bueno, en este caso la colectina se va a unir aquí al PAMP. Esta colectina va a tener estas subunidades llamadas MASP. Estas subunidades MASP, que hay varios tipos, aquí yo nomás te pongo 1 y 2, lo que hacen es cortar. ¿A quién cortan? A C4 y a C2, ¿vale? Entonces, ya que lo cortan, generan C4B, C4A, C2A, C2B. Y se sigue ahora igualito que la vía clásica, ¿vale? ¿Qué es lo que cambió? Que aquí no necesitaste anticuerpos, no necesitaste AC1, lo hiciste gracias a estas colectinas, ¿vale? Perfecto. Entonces, al final, como vieron, tú tienes tres vías. Esas tres vías convergen en la formación de una C5 convertasa y esa C5 convertasa va a ser la iniciadora de algo que se conoce como vía lítica del complemento, que es el proceso por el cual se forma el complejo de ataque a la membrana, ¿vale? ¿Cómo le voy a hacer para formar ese complejo de ataque a la membrana? Fíjate bien, ya tengo aquí a mi C5 convertasa, que puede ser C3B2, C3BBB3B o puede ser C4B2A3B, ¿vale? Dependiendo la vía activadora. Va a llegar una molécula de C5.
y se va a cortar en C5b, que sirve como una opsonina, o C5a, que sirve como una anafilotoxina potente. C5b se puede pegar a la membrana de mi patógeno, ¿vale? Entonces va a llegar C5b y se pega a la membrana. Pero recuerden que no es estable. Llega alguien y la estabiliza. ¿Quién la estabiliza? Aquí. C5b ya está. ¿Quién llega? 6. C6, ¿vale? Y C6 ayuda a que se estabilice. Ya que está estabilizada, ¿quién llega? 7. 7. Y acuérdense que C7 es la primera que se incrusta en la membrana. Después se recluta a C8 y C8 ya forma un poro pequeño, pero no nos ayuda en nada. Por lo tanto, reclutamos a muchas moléculas de C9, ¿vale? Y este C9 forma este poro, que este poro favorece a que empiece a entrar agua a la bacteria y se lise, ¿vale? A esto se conoce como vía lítica del complemento, a la formación del complejo de ataque a la membrana. ¿Qué otro nombre tiene el complejo de ataque a la membrana? C5b, 6, 7, 8, 9, ¿vale? ¿Dudas de esto? Va, ya me cansé. Ahora, regulación del complemento, chicos. Cuando hablamos de la regulación del complemento, hablamos eh, ¿de qué hablamos? Ah, sí, de moléculas que impiden que el complemento siga, ¿vale? Y que no van a dejar que se forme el complejo de ataque a la membrana. Pero antes, Javier, dime. Bueno, yo tengo una duda y es ¿de qué vía es C3H2O? Es que mi Ah, doctor algo así había preguntado en un examen que nos hizo, entonces me es quedé de con la la duda. interna. Sí, aquí. Dame un momento, deja que se ponga toda la animación. Pero bueno, C3H2O es el C3 que está hidrolizado con pues, una molécula de agua. Y justamente se llama C3H2O porque lo que hace esa molécula de agua es venir y bloquear este grupo tioéster. Y entonces esta molécula va a permanecer en fase fluida, va a seguir circulando en la sangre porque no se puede pegar a las membranas. Entonces, hace específicamente referencia C3BH2O a esta C3B que se hidroliza y no se pega a las membranas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra? Bueno, inhibidores. Entonces, denme un momento. De inhibidores del complemento, chicos, igual esto sí es súper importante. Creo que te había hecho una... Acá, perfecto. Entonces, el inhibidor de C1, ¿a quién inhibe? Se inhibe a C1. A las proteasas, ¿no? C1S y C1R. Exactamente, inhibe a C1S y a C1R, exactamente, y entonces inhibe la formación, bueno, inhibe el progreso de la vía clásica, ¿no? El, algo extra del inhibidor de C1, además de que inhibe a C1, eso es sencillo, todo el mundo lo sabe, es que también regula la actividad de una enzima. ¿Te acuerdas de qué enzima? Calicreína. Inhibe a la calicreína, perfecto. ¿Y por qué es importante la calicreína? ¿Qué forma la calicreína? Bradicinina. Bradicinina. Entonces, acuérdense, el inhibidor de C1 inhibe a la calicreína y esto evita la formación de cininas, específicamente de la bradicinina, ¿vale? Cuando tú tienes una deficiencia del inhibidor de C1, ¿qué enfermedad generas? ¿Angioedema hereditario? El angioedema hereditario. ¿Y qué es lo que pasa? No tienes inhibidor de C1, no hay quien bloquea la calicreína y por lo tanto tú produces mucha bradicinina. ¿Qué es la bradicinina? Es una molécula vasoactiva. Va a hacer que se vasodilaten tus vasos, aumente la permeabilidad y por lo tanto va a haber un edema. Además de que recuerden que también es generador de dolor. Entonces, pues eso es lo que va a dar el cuadro clínico de estos pacientes, ¿vale? Ese angioedema, ¿vale? ¿Dudas del inhibidor de C1, chicos? También estaba relacionado con la broncoconstricción, ¿no? ¿El inhibidor de C1?
o la bradicinina? No, lo de, ajá, bradicidina. La bradicinina tiene esas funciones. Bueno, aquí se las dejo acá para que nada más lo recuerden rápidamente. Les digo, chequen esos pizarrones. Entonces, la calicreína, te decía, genera bradicinina y esta uno es el mejor inductor de dolor porque cuando estimula terminaciones nerviosas favorece el dolor. Es un vasodilatador y también aumenta la permeabilidad y genera broncoconstricción, hace que tus bronquios se cierren. Por eso, bueno, aquí nada más recuerden que también otro inhibidor de la calicreína es la enzima convertidora de angiotensina. Por eso los pacientes que consumen IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para disminuir su presión arterial, un efecto adverso que tienen es la tos, porque al haber aquí esa broncoconstricción te genera esa tos refleja, ¿vale? ¿Cuál es la enfermedad generada por la mutación del inhibidor de C1? Angiodema hereditario, no se les olvide. ¿Dudas de esto? De disociadores de convertasas, chicos. Acuérdense que hay varios, pero hay dos que no se les pueden olvidar y donde la tengan mal. ¿Cuáles son? Tenemos a la proteína, al factor acelerador de la degradación y a la proteína cofactor de membrana. ¿Qué hacen ellos? Son proteínas de membrana que en cuanto ven que está C3b y se quiere pegar el factor BB o C4b y 2A se quieren unir, o sea, se quiere formar la C3 convertasa, lo que hacen es impedir su unión. No deja que estos se unan. ¿Quiénes expresan estos reguladores? Pues las células propias. Por eso el complemento no es normal que ataque a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos inhibidores. Hay específicamente dos reguladores que son selectivos para cada una de las vías. ¿Cuáles son? El factor H, es soluble, bloquea específicamente a C3b y BB, ¿vale? Creo que hace rato te dije factor H en el que degrada a las, ¿cómo se llama? A las convertasas. ¿O te dije factor uno? No me acuerdo. Bueno, ahorita lo vemos. Eh, H. Dije H, no, estoy en todo. Factor H, acuérdense, es un inhibidor de las convertasas específico para C3b y BB. Por lo tanto, este factor es selectivo de la vía alterna, te lo pueden poner así. ¿Cuál de los siguientes es un inhibidor del complejo C3b-BB o inhibidor de la vía alterna? Factor H. Y la proteína ligadora de C4 o C4BP lo que hace es bloquear la unión de C4B y de C2A. Por lo tanto, bloquea la C3 convertasa de la vía clásica y de las lectinas. Estos no se te pueden olvidar, ¿vale? Siempre lo preguntan. ¿Dudas de esto, chicos? Va. Aquí está el factor 1. No sé por qué te dije factor H, es factor 1. Te decía que el factor 1 tiene dos principales cofactores. El receptor número 1 del complemento y la proteína cofactor de membrana. Estos son los dos principales cofactores. ¿Qué es lo que hace? Está el factor 1, se asocia con estas proteínas y lo que hace es, si se encuentra que está pegada C3b o C4b, los degrada. Los hace cachitos y genera estas moléculas inactivas. ¿Cuáles son? Y C3b, C3d, C3dG y C4b. Son moléculas inactivas. ¿Que cómo sirven? Como opsoninas. Y también pueden ir a opsonizar diferentes cosas, ¿vale? ¿Dudas de cómo funciona el factor 1? Doctor, Ajá. entonces el factor uno no ocupa también del factor H. No, no, no. Ok. Solo esto principalmente. Punto. Doc, disculpe, ¿puede volver a repetir todo? Me perdí un poquito. ¿En qué en todo regulación o en todo No, el factor 1. Sí, ok. Sí, Sí, disculpe. entonces, factor 1 es una molécula soluble. Si de repente factor 1 ve que en una célula propia está pegado C3b o C4b, dice, oye, tú ahí no vas, porque esa es una célula propia. Entonces llega y le dice a alguno de sus correceptores, que puede ser el receptor número 1 del complemento o la proteína cofactor de membrana. Cualquiera de estos dos, al hacer equipo con el factor 1, van a degradar a ese C3 o ese C4 que está pegado. Y a la hora de que lo degrada, genera cachitos. Estos cachitos se llaman IC3B, C3D, C3DG y C4B. Son fragmentos inactivos, que para lo que sirven es para funcionar como opsoninas. Pueden ir a otras... oigan, ya se está rompiendo esto. Bueno, pueden ir con otras células y opsonizarlas.
¿vale? Bueno, patógenos y opsonizarlos. ¿Sí Gracias. ¿sí? ¿Alguna otra duda? Entonces, o sea, como hemos dicho anteriormente, sería nomás en lugar de H corregir que CR1 es el correceptor del factor 1. Exacto, no H, sí, ahí yo me equivoqué, una disculpa. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra, chicos? No. Perfecto, ya se me acabó la punta de esta cosa hoy. Bueno, sigamos. Inhibidores del MAC. Inhibidores del complejo de ataque a la membrana. Ay, ahora ya no pinta. Esperen. Ah, no, sí pinta. Sí. Entonces, inhibidores del complejo de ataque a la membrana. Tengo dos. La proteína S, que inhibe a la inserción de C7. Acuérdense que C7, ¿por qué es importante? Es el primero que llega a formar Primero como, entra bueno, a meter la... El primero celular. en insertarse en la membrana, muy bien. Y la protectina, porque es, bueno, y la protectina inhibe la unión de C9, que es quien forma el poro. Nada más aquí recuerden que no creo que se los pregunten en este bloque porque es más de tercer bloque, pero el VIH utiliza la protectina para inhibir la lisis mediada por el complemento, ¿vale? Deficiencias. De deficiencias habíamos hablado de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la mutación en la hemoglobinuria paroxística nocturna? Mutación. ¿Cuál? ¿Ya? El PIGA, exactamente. Como tal, en la hemoglobinuria paroxística nocturna no es que las proteínas del complemento estén mutadas, ellas están a la perfección. Es una proteína accesoria. ¿Qué es lo que ocurre? Punto número uno, esta es una mutación adquirida, no es como que tú desde chiquito tengas hemoglobinuria paroxística nocturna, sino que lo puedes generar a lo largo de la vida. Dos, ¿cuál es la mutación? Está mutado este gen llamado PIGA. Este gen PIGA codifica para esta glucoproteína. Esta glucoproteína es importante porque lo que hace, aquí está la glucoproteína, favorece a que se anclen estas dos proteínas de acá, que es el factor acelerador de la degradación y la protectina, ¿vale? Si no funciona este GPI, o sea, si esta glucoproteína no está codificada, no se sintetiza, no hay quien me ancle al factor acelerador de la degradación y a la protectina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacían estos? Estos inhibían la formación del MAC e inhibían la formación de la C3 convertasa. Entonces, si se forma la C3 convertasa acá, se va a seguir el complemento, pero en células propias, ¿vale? No hay quien lo inhiba. Y por eso hay una anemia hemolítica. ¿Qué pasaba? ¿O por qué hay hemoglobinuria? Porque a la hora de que tú empiezas a ponchar a tus eritrocitos, liberan la hemoglobina, esa hemoglobina se va a la orina. Entonces, hemoglobinuria. Paroxística porque esto pues tiene como, es repentina, de repente tienen episodios en donde se agrava. Y bueno, se dice que es nocturna, aunque también ocurre en el día. ¿Por qué? Porque a la hora de que baja la frecuencia respiratoria y disminuye el pH fisiológicamente durante la noche, esto aumenta la concentración de protones en sangre. Y esto evita que tú hidrolices a tu C3b. Si te acuerdas, te dije que C3b, nosotros lo hidrolizamos en lo que me decían del C3BOH, H2O, para que no se pegue a las membranas. Pero si no los hidrolizamos, pues entonces sí se van a pegar más a las membranas y como no hay quien inhiba el complemento, pues van a hemolizar a mis células, ¿vale? Entonces esa es la hemoglobinuria paroxística nocturna. El gen mutado es PIGA y las proteínas que no tienen su acción son CD55 y CD59, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿No? Entonces, la que está mutada era PIG-A. Exactamente. Ok, gracias. Bueno, esto ya, a ver, déjenme ver si ya vimos esto. Los receptores ya los vimos. Check. Esto igual. Las vías ya. Perfecto. ¿Dudas de complemento, chicos? ¿Algo que quieran recordar? ¿No? Perfecto. Muy bien. Pues ya, esto ya lo expliqué. Ahora,
Entonces, chicos, que están en YouTube, hasta aquí le dejamos por hoy. Retomamos mañana con el resto de temas, ya no nos falta tanto, ¿vale? Entonces me despido de los que están en YouTube.